Damos comienzo a la unidad de sistema circulatorio que va a estar dividida en dos videos distintos. Presten atención, son muchas palabras nuevas. Sistema cardiovascular incluye corazón, vasos, sangre. Hay un video breve para que vean en general todo el sistema. Cualquier duda me avisan. Y si no, tienen mi mail, obvio, para escribirme. Bueno, comenzamos con nuestro aparato circulatorio, bien. Este es un cuadro que en realidad es un gráfico que nos muestra cómo está formado todo el sistema. El objetivo del aparato circulatorio o del sistema cardiovascular es el transporte de la sangre. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Bien, cada una de estas tres cosas tiene su función específica y todas juntas colaboran en que este corazón cumpla la función impulsora de la sangre. Bien, nuestra sangre es la que nos transporta tanto nutrientes como desechos. Y estos vasos sanguíneos son los que mantienen este circuito cerrado conectándolo. Bien, como dice acá, el corazón bombea la sangre, está formado por dos auriculares y dos ventrículos. Lo vamos a ver en la próxima. Los vasos sanguíneos lo que hacen es transportar la sangre, están formados por arterias, venas, capilares. Lo vamos a ver más al final de estas clases. Y la sangre vamos a verlo el tiempo que podamos y como podamos, que se encarga de transportar el oxígeno, los nutrientes, los desechos de la parte de defensa del organismo y está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. A continuación hay un video que muestra cómo es todo el sistema. Hay muchos videos de esto dando vuelta. Presten atención a los conceptos, a las imágenes que muestran. Las generalidades. El aparato circulatorio forma parte de los sistemas de nutrición, ya que lo encontramos en todo el cuerpo. Su constitución es muy sencilla y aún así sus diversas funciones son vitales. Llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las células de nuestro organismo, contribuir a que se conserve la temperatura corporal y producir defensas para mantenernos sanos son algunas de las principales actividades que realiza. Los diferentes tejidos que forman al aparato circulatorio son tejido muscular cardíaco, que sus células van a encontrarse de una forma bifurcada. También vamos a encontrar tejido muscular liso o también llamado visceral. Estos los van a constituir principalmente los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar también tejido conectivo, que lo encontraremos tanto en el corazón como en las arterias y venas. Se organiza el aparato circulatorio de la siguiente forma. Consta de un órgano hueco llamado corazón, que bombea la sangre y la impulsa a todo el cuerpo por diversos conductos, los cuales llevan la sangre con nutrientes y oxígeno a todas las regiones del organismo y al mismo tiempo reciben como intercambio CO2 y sustancias tóxicas que posteriormente se eliminarán con el auxilio de otros sistemas de nutrición. Vamos a empezar a hablar del corazón. El corazón es una víscera hueca en forma de cono truncado, formado principalmente por músculo cardíaco. Se encuentra dentro de la cavidad torácica y hay que recordar que dentro de la cavidad torácica tenemos también al mediastino, que es la cavidad donde se va a encontrar el corazón. El mediastino está detrás del esternón y también delante de la columna vertebral. El corazón, como lo había comentado, tiene forma de cono truncado con la base hacia arriba y el tamaño aproximado es del puño de la mano de un adulto y el peso del corazón puede variar desde 250 hasta 300 gramos. El corazón tiene 4 cavidades, tiene 4 huecos. 2 huecos superiores llamadas aurículas, 2 cavidades inferiores llamadas ventrículos, que entre cada uno de ellos, entre las aurículas y entre los ventrículos, va a encontrarse un tabique denominado tabique interauricular entre las dos aurículas y el tabique interventricular entre los dos ventrículos. Por lo tanto, a través de este tabique, el corazón se va a dividir en dos bombas o en dos partes principales. La bomba derecha o el corazón derecho y la bomba izquierda o el corazón izquierdo. En el cual el primero, en el corazón derecho, va a circular sangre venosa y en el segundo va a circular sangre arterial. Las aurículas y los ventrículos están separados por las válvulas auriculoventriculares, que desempeñan un papel muy importante para que esta víscera funcione de manera adecuada.
En el corazón derecho, entre la aurícula y el ventrículo derecho, vamos a encontrar la válvula tricúspide. Y en el corazón izquierdo, es decir, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar la mitral. Las válvulas son hojas de tejido fibroso que, aunque a simple vista parecen delgadas y frágiles, son tan resistentes que soportan la presión que se ejerce en el interior del corazón. Las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar fuertemente sujetas al corazón por unas prolongaciones resistentes llamadas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas impiden que las válvulas se desprendan de su lugar y no realicen su función de sellado entre las aurículas y los ventrículos. Además de las válvulas auriculoventriculares, también vamos a tener otras dos válvulas que se van a encontrar al final de los ventrículos. Tenemos a la válvula pulmonar del lado izquierdo, que va a desembocar hacia el pulmón, y la otra válvula semilunar es la válvula aórtica, que es la que va a conectar con la arteria aórtica del mismo nombre. Macroscópicamente, el corazón se le observan tres capas. El pericardio, que es la cubierta externa que rodea al corazón y está formada por dos hojas principales, el pericardio con la hoja parietal y el pericardio con la hoja visceral. Y entre ellas va a haber un líquido que va a permitir el movimiento cardíaco. A ese líquido se le denomina líquido pericárdico. La otra capa del corazón es el miocardio, que si dividimos esto en prefijos y sufijos, mio significa músculo y cardio, corazón. Por lo tanto, la segunda capa o capa intermedia del corazón está hecha de músculo principalmente, de músculo cardíaco. Son de color rojo brillante, alargadas y con los extremos bifurcados. Y la última capa interna del corazón se llama endocardio. Es de tejido conectivo y es la capa más interna, es suave y es lisa y se encuentra en contacto con la sangre. Dentro de las mismas células musculares existen un pequeño grupo especializado que se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava, formando el llamado marcapasos. Es responsable de enviar una señal de tipo eléctrico para lograr la contracción de todas las fibras musculares al mismo tiempo. El marcapaso va a empezar primero por el nodo sinusal, o también llamado sino auricular, que es el que le va a mandar la señal a todos los demás nodos. En segundo lugar tenemos al nodo atrioventricular, que se encuentra inferior al nodo sinusal. Después al haz de His, que va a encontrarse a lo largo del tabique interventricular. Y por último tenemos a la red de Purkinje, que le manda la señal para que se contraigan los ventrículos. Las contracciones cardíacas repetidas reciben el nombre de frecuencia cardíaca. En un adulto normal se producen de 60 hasta 80 pulsaciones por minuto. Otro concepto importante que hay que aprenderse es la del gasto cardíaco, y se denomina como al volumen expulsado por el corazón en un minuto. Que esto va a depender de la edad de cada persona, del estado de salud y también de la actividad física que realice. Y otros dos conceptos importantes es qué es la sístole y qué es la diástole. La sístole se refiere a la contracción ventricular del corazón, en la cual va a bombear sangre a todo el cuerpo, y la diástole, que se refiere a la relajación de los mismos, que en la fase diastólica el corazón va a alimentarse de su propia sangre para continuar con el bombeo. Acá tenemos cómo está formado el sistema cardiovascular, como dijimos recién, corazón, sangre y vasos sanguíneos. Tenemos las funciones de todo este sistema, que tiene que ver con el transporte de nutrientes y oxígeno a los tejidos. Pensemos que cuando nuestro sistema necesite, por ejemplo, glucosa, va a ser transportada a través de la sangre. Cuando necesite hormonas, va a ser transportado a través de la sangre. Retirar desechos y dióxido de carbono, como habíamos dicho, el ácido láctico, por ejemplo, es un desecho que se producía en el citoplasma de la célula muscular. Y eso, recuerden que era llevado, ¿a dónde? Al hígado, para producir el ciclo de Cori. Ese es un ejemplo de un desecho que es llevado hacia otro lado. El dióxido de carbono es producido en estos procesos que ya vimos en sistemas energéticos. ¿Y a dónde tiene que ir? Al pulmón para poder ser expulsado. Bueno, conducir hormonas, como dije antes, la termorregulación. Vamos a ver si hay tiempo, pero la sangre, la vasodilatación, que se agranden
las arterias y las venas o la vasoconstricción, que se achiquen, varían mucho la termorregulación, el regular la temperatura corporal. Cuando uno tiene calor, ¿qué siente? Como que la sangre fluye más. Bueno, hay una vasodilatación. Y esas son cosas que vamos a ver si tenemos tiempo de tener, aunque sea una partecita. Y mecanismo de defensa, cuando tenemos que defender cierto lugar, por ejemplo, me caigo, me raspo, bueno, ahí hay un montón de acciones que tienen que suceder. ¿Para qué? Para que ese raspón no se siga agrandando, para si hay algún tipo de bacteria o de algo que me pueda generar algún tipo de infección, el organismo lo contrarreste, bueno, mediante llevar con el sistema cardiovascular mayor sangre ahí, colabora con eso. Bien, hablamos de la estructura del corazón, de su configuración externa. Como ya vimos o repetimos, es un músculo hueco ubicado en el mediastino, está en el medio de nuestro tórax, apoyado sobre el músculo diafragma, inclinado hacia el lado izquierdo, tiene una forma de cono aplanado con la punta hacia el lado izquierdo, como dijimos recién. Está dividido en 4 cavidades, que ahí las pueden ver. Tenemos 2 aurículas en la parte superior, una derecha y una izquierda, divididas por un tabique interauricular. No se comunican entre sí. Y por abajo tenemos 2 ventrículos, derecho e izquierdo, divididos por el tabique interventricular. No se comunican entre sí, eso es importante porque la sangre que llevan es distinta. Bien, están comunicadas entre sí la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha se comunica a través de la válvula tricúspide, que son orificios. Las válvulas son quienes tapan estos orificios. Del lado derecho la válvula tricúspide, en cambio del lado izquierdo tenemos a la válvula mitral. La función de nuestras aurículas, que son las cavidades superiores, es contener la sangre que viene de las venas y luego enviarla a los ventrículos, que son quienes van a eyectar esta sangre, como vamos a ver luego, hacia el pulmón o hacia el sistema. Bueno, acá lo que tenemos detallado son los vasos del corazón. Vamos a empezar por la parte roja, que es la parte arterial, que es la parte izquierda del corazón. Llegan desde los pulmones, las venas pulmonares están dibujadas ahí en rojo, con flechas hacia el corazón. Ingresan por la aurícula izquierda, después la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es esta que forma como un puentecito que tiene 3 tubitos que salen para arriba, que es la arteria más importante que vamos a ver. En los próximos dibujitos la vamos a ver en esquemas más del cuerpo humano, son fotos más parecidas a las que se usan en la facultad, pero para que tengan una imagen de lo que es. La arteria sale del corazón, manda una rama para el brazo izquierdo, otra rama para el brazo derecho y otra rama va hacia abajo, la arteria descendente, y va a repartir la sangre por todo el cuerpo. La parte azul dijimos que era la parte que no transportaba oxígeno, que era la sangre carbo-oxigenada. Tenemos las venas cava superior e inferior, que son las venas que van a recolectar la sangre de todo el cuerpo. La vena cava inferior de todos los miembros inferiores y tronco, y torso y abdomen. Y la vena cava superior, todo lo que venga desde la cabeza y los brazos. Ingresan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho, y de ahí a donde se dirigen, al pulmón, que es un proceso de circuito mayor y circuito menor que ahora vamos a continuar viendo. Del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, se va a dirigir hacia el pulmón. Para en el pulmón producir un proceso que se llama hematosis, que es un intercambio de gases, donde se va a ir el dióxido de carbono y va a ingresar nuevo oxígeno. ¿A través de quiénes? De las venas pulmonares. Y es un circuito constante. Gracias a eso tenemos todo el tiempo
sangre oxigenada y eliminamos el dióxido de carbono. Acá lo que tenemos es una imagen de las principales arterias que tenemos. Bien, recordemos que dijimos que la arteria aorta salía del corazón. Bueno, y ahí tenemos que va hacia arriba. Tenemos el callado aórtico. Vamos a tener el tronco brachiocefálico, que es el encargado de llevar la sangre a ese sector de la cabeza. Y hacia los brazos vamos a tener la arteria subclavia, la arteria axilar, la arteria braquial. Nombres importantes de arterias que están ahí dibujadas. Y luego tenemos por la aorta descendente y se va a dividir en las arterias para los miembros inferiores, las arterias ilíacas, las arterias femorales. Tengamos una idea de cómo es nuestra distribución de sangre arterial, que va a ser la que tenga el oxígeno para poder llegar a todos los tejidos. Acá lo que tenemos es una foto donde están las arterias coronarias. Nuestro corazón tiene sus propias arterias que son bifurcaciones o brazos que salen o vasos que salen de la aorta, ahí como lo podemos ver. Lo mismo a nivel venoso, las azules. Para que sepamos que el corazón tiene sus propias arterias que irrigan. Bueno, como lo dije muchas veces, a mí me gusta repetir, repetir y repetir para que a veces de tanto escucharlo vaya entrando en la memoria. Vamos a hablar de los circuitos. Hay dos circuitos, mayor y menor, o sistémico y pulmonar. Son sinónimos, mayor y sistémico, pulmonar y menor. Estos circuitos lo que van a hacer es mostrarnos cómo es el recorrido de la sangre, de dónde sale y a dónde llega, cuál es el objetivo. Esta diapositiva y las próximas dos explican exactamente lo mismo, con diferentes gráficos, con diferentes palabras. Así que presten atención, pueden ir y volver y elegir cuál es la que más claro les queda. Arrancamos. Circuito mayor es el que está dibujado acá en la parte inferior, que dice circulación general o mayor, o sistémico también se puede decir. Tenemos que sale del ventrículo izquierdo, bien acá por el medio, va a la arteria aorta, se dirige a todo el organismo, ven que dice el resto del cuerpo, y vuelve por las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha. Es decir, este circuito, el mayor, va a llevar la sangre desde el ventrículo izquierdo, oxigenada, llena de nutrientes, a través de la aorta, por todo el sistema arterial, va a volver a través de las venas cava superior e inferior hasta la aurícula derecha. Cuando vuelve, viene sangre carbooxigenada, sin nutrientes. Circuito mayor o sistémico, o general. Ahora vamos a hablar del circuito menor. El circuito menor sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, es lo que está acá dibujado arriba. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, va a los pulmones, donde se va a producir la hematosis, que es el intercambio de gases. El pulmón va a recibir un montón de sangre carbooxigenada, que va a pasar esa sangre a los alvéolos, que ya lo vamos a ver más adelante, y de los alvéolos va a tomar el oxígeno y a través de las venas pulmonares va a volver esta sangre toda oxigenada hacia la aurícula izquierda. Bien, repito, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón hace el intercambio gaseoso y a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Ahí tenemos los dos circuitos. Como había dicho, vamos a repetir, repetir y repetir. El objetivo del circuito mayor es llevar la sangre a todo el cuerpo, nutrir el cuerpo de nutrientes, de oxígeno. En cambio, el circuito menor, la idea es oxigenar esa sangre, es poder eliminar los desechos y el dióxido de carbono y oxigenarla. Perdón, desechos no, dióxido de carbono, porque los desechos van para otro lado, van generalmente para el lado del hígado.
Así que quedémonos, el circuito mayor se encarga de repartir la sangre oxigenada por todo el sistema y traer la sangre carboxigenada y los desechos. En cambio, el circuito menor se encarga de oxigenar la sangre. Envía desde el ventrículo derecho sangre carboxigenada al pulmón, la oxigena y la trae a la aurícula izquierda. Bueno, para concluir con lo del sistema mayor y menor, o circuito mayor y menor, perdón, tenemos sangre rica en oxígeno que penetra el corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo. ¿Ese cuál sería? Cada uno tiene que decirlo. Y la sangre pobre en oxígeno penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. ¿Y ese cuál sería? ¿El circuito qué? Bien, seguramente lo sepan. El rojo es el circuito mayor o sistémico o general y el azul es el circuito menor o pulmonar. Tiene que quedarnos bien claro el concepto, que todo esto funciona al mismo tiempo, las dos partes. Pero una parte tiene sangre carboxigenada y otra tiene sangre oxigenada. Por eso mismo, en el video o al comienzo se decía que el corazón derecho y el izquierdo no se comunican entre sí. Puede ser que mirando alguna serie o algún familiar ustedes tengan que a veces hay comunicaciones. Bueno, estas comunicaciones hay que cerrarlas porque si no lo que pasaría es que la sangre iría por el camino equivocado. Cuando veamos un poquito del tema de las presiones vamos a ver que la parte izquierda tiene mayor presión, entonces siempre lo que nos pasaría es que se nos iría sangre oxigenada hacia el lugar que no está oxigenado y perderíamos volumen sanguíneo para repartir en nuestro organismo. O puede pasar al revés, que la sangre que no está oxigenada se venga para el lado de la oxigenada, entonces nosotros mandaríamos a nuestro circuito mayor sangre sin el oxígeno necesario para nuestros tejidos. Y como ya vimos sistema metabolismo y sistemas energéticos, ¿por qué necesitamos que llegue el oxígeno a las células? Justamente para obtener energía, que es la base de todo. Bueno, vamos a hablar de las capas cardíacas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fibra muscular tenía envolturas, tenía capas? Bueno, acá tenemos 3 capas: endocardio, miocardio y pericardio. El más importante va a ser el miocardio porque va a ser el que nos va a colaborar más con la fuerza de contracción del ventrículo. Bien, en el endocardio tenemos células de revestimiento, es la parte más interna. En el pericardio tenemos también células de revestimiento y van a estar además en contacto con el diafragma, esternón, costillas y vértebra. Piensen que el corazón no está en una burbuja, está entre todo lo que tenemos ahí, además de los pulmones, y por debajo está el diafragma. Bien, el miocardio tiene fibras musculares y las células de conducción, que eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos que el corazón se contraiga todo al mismo tiempo. Si por algún motivo una parte del corazón no se contrajera, no podríamos mantener el ciclo cardíaco, que es lo que vamos a ver más adelante, que es esa armonía de que el músculo se llene de sangre y se contraiga todo junto para repartirla donde corresponde. El miocardio está mucho más desarrollado en el ventrículo izquierdo. Pensemos, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre por qué en el ventrículo izquierdo tenemos más desarrollado las fibras musculares de contracción del corazón? 5 segundos para que piensen. Bien, porque esa parte del corazón es la que va a tener que enviar la sangre a todo el organismo. Y piensen, si mi corazón queda acá en la mitad del tórax y la sangre tiene que llegar hasta la punta del dedo gordo, tiene que salir con mucha fuerza, tiene que vencer presiones. Entonces, por eso mismo, el miocardio es importante. Infarto agudo de miocardio es cuando, el famoso infarto que se produce en el corazón, es cuando hay parte de este tejido que muere, pierde su posibilidad de contraerse. Bien, vamos a hablar de las propiedades del corazón. Son 5 características que tiene el corazón como el mismo. Tenemos automatismo, excitabilidad, conductibilidad, contractilidad y relajación. Bien, vamos a explicar un poquito cada uno, pero está todo en el apunte. Automatismo: capacidad de generar sus propios estímulos o autoexcitarse. Esto lo que significa es que el corazón, con su propio sistema de conducción, va a determinar su frecuencia cardíaca.
Bien. Después hay conductibilidad. Esta es la capacidad que tienen las células del corazón, específicamente las del miocardio, de transmitir este impulso eléctrico a todo el corazón al mismo tiempo. Este potencial de acción que va a hacer que el corazón se contraiga, lo transmite todo en conjunto. Excitabilidad tiene que ver con la capacidad de las células del miocardio de responder a un estímulo. Esto es importante para que pueda contraerse. Con respecto a contractilidad, esto se refiere a la parte de la sístole cardíaca, así como relajación se refiere a la diástole cardíaca. Psicocardíaco lo vemos en el próximo video, pero sístole cardíaca es cuando el corazón se contrae y eyecta la sangre, y diástole es cuando se relaja y se llena de sangre nuevamente. Con respecto a contractilidad, esto es la capacidad que tienen las fibras del corazón de contraerse en forma coordinada y sincronizada. Bien. Esto es importante para justamente que todo el corazón se contraiga al mismo tiempo y que se eyecte toda la sangre al mismo tiempo, dejando el menor remanente posible dentro del corazón. Se contrae todo el corazón o nada. Y por último tenemos relajación, que se refiere a la capacidad de relajarse del miocardio una vez que finalizó la contracción. Bueno, sistema de conducción. Esto es muy importante en el corazón, bien relacionado con las propiedades que vimos recién. El corazón tiene la capacidad de generar su propio estímulo de contracción. Bien. En el nódulo sinoauricular o nodo sinoauricular es donde van a iniciar nuestras contracciones. De ahí sale la orden para que nuestro corazón se contraiga. ¿Qué es eso? La frecuencia cardíaca, más o menos entre 60 y 90 latidos por minuto. Es decir, este nódulo lo que va a hacer es enviar estímulos, 60 por minuto, 90 por minuto, y está ubicado en la aurícula derecha, y de ahí se va a repartir a todo el sistema. ¿Cómo? A través de las vías internodales van a llegar al nódulo auriculoventricular, que está ubicado entre la aurícula y el ventrículo. Y ahí lo que va a pasar es que se va a retardar. Este nódulo tiene latidos más lentos, pero responde a la frecuencia del nódulo sinoauricular. En caso de que el sinoauricular no funcione, podríamos tener automatismo a través del nódulo auriculoventricular. Y luego de aquí se van a distribuir a través de las de His y las fibras de Purkinje hacia todos los ventrículos para contraerse completamente. Esto mismo, acá lo tienen en un gráfico, está explicado en la próxima diapositiva. Recuerden, el nódulo sinoauricular en la aurícula derecha, el nódulo auriculoventricular está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Bien, nódulo sinoauricular. Lo importante es que es el marcapaso del corazón, es el que va marcando, es el que marca la frecuencia cardíaca. 60, 90, 60, 100 latidos por minuto. Cuando vieron que a la gente a veces se le coloca un marcapaso, bueno, esas personas lo que no tienen justamente es correcto esta capacidad de ser automático y constante y rítmico en sus latidos. Entonces se le coloca un marcapaso que lo que hace es cumplir la función de este nódulo. Puede que tengan algún familiar, bueno, eso lo que busca es mantener el ritmo cardíaco, que es importante. Todos habrán escuchado capaz las palabras arritmia. Bueno, el corazón es algo rítmico. A nosotros no nos late el corazón de repente rápido, de repente lento, generalmente es homogéneo, es rítmico. Obvio que si yo arranco a correr, mi corazón va a latir más rápido, pero no va a latir rápido 3 veces, lento, rápido. Eso es anormal. Bien. Bueno, ahí tenemos las vías internodales que lo que hacen es comunicar los dos latidos, los dos nódulos. Nódulo auriculoventricular late más lento y lo que hace es retrasar un poco la orden. ¿Para qué? Para darle tiempo a que el estímulo se comparta por todo el corazón al mismo tiempo. Bien, el haz de His está entre los dos ventrículos
Y lo que va a hacer es transmitir a las fibras de Purkinje esta estimulación. Y estas fibras de Purkinje lo que van a hacer es estimular a todas las células cardíacas para que se contraigan coordinadamente. Repetimos, nódulo sinoauricular, marcapaso, vías internodales. Nódulo auriculoventricular va a retrasar ese impulso que viene del nódulo sinoauricular y lo va a transmitir a las de His, que lo va a repartir por las fibras de Purkinje a todo el ventrículo para que se contraigan al mismo tiempo. Bien, finalizamos la primera parte de corazón, donde vemos las generalidades, las propiedades, el sistema de conducción, circuito mayor y circuito menor. Sépanlo bien para poder entender lo que viene, que es un poco más difícil. En el próximo video estará ciclo cardíaco, que ahí vamos a incluir a la diástole y a la sístole. También vamos a tener el gasto cardíaco, los volúmenes cardíacos, y un poco de presión arterial y también, bueno, todo eso desarrollado. Cualquier duda, me escriben. Saludos.